Nunca había creído en lo paranormal. Soy una persona demasiado lógica incluso para mi propio bien. Pero lo que pasó hace 3 años todavía me persigue, literalmente, cada vez que escucho un reloj marcar las 3 am. Vivía en un departamento pequeño, en un edificio construido en los años 70. Nada especial, solo un lugar barato donde vivir mientras terminaba mis estudios. Todo empezó una madrugada en la que me desperté con un sonido que no debería haber existido en mi casa. El eco de pasos en un pasillo. Mi departamento no tenía un pasillo. Era un estudio de una sola pieza. Pensé que soñaba, hasta que abrí los ojos y vi algo imposible. Frente a mí había una puerta que no existía ahí antes. Era vieja, de madera, con pintura descascarada. Estaba entreabierta, y del otro lado se veía un pasillo largo, enorme, como de hospital antiguo. No era un sueño. Lo sé porque me levanté, caminé y sentí el frío del suelo en mis pies. El pasillo tenía luces que parpadeaban y un olor rancio, como humedad atrapada durante décadas. Miré hacia ambos lados para asegurarme de que seguía en mi departamento. Todo alrededor era normal exceptuando la puerta y el corredor imposible. No sé por qué lo hice, pero di un paso dentro. El pasillo se sentía vivo. Las paredes respiraban ligeramente, como si algo detrás de ellas inhalara y exhalara. Caminé unos metros cuando escuché un llanto suave. Era una voz femenina, pero no sonaba humana. Era como si alguien imitara un llanto sin entender realmente cómo lloran las personas. Me congelé cuando escuché que decía mi nombre. Salí corriendo, regresé a mi cama y cerré la puerta de golpe. Al día siguiente, la puerta ya no existía. Había vuelto a ser una pared común y corriente. Intenté convencerme de que había alucinado por falta de sueño y hasta que volvió a aparecer la noche siguiente, justo a las 3:11 am. La segunda vez, no entré. Pero me acerqué. Del otro lado, en el pasillo, vi una figura de espaldas. Era alta, muy delgada, casi de pie. Sus piernas parecían demasiado largas para su cuerpo. Estaba parada perfectamente quieta. No respiraba. No se movía. Solo estaba ahí. Cuando lo observé más, me di cuenta de que su cabeza estaba inclinada hacia un lado, como si intentara escuchar algo dentro de mi cuarto. Retrocedí lentamente. Y la figura comenzó a girarse y muy despacio. No esperé a ver su cara. Cerré la puerta con fuerza y escuché cómo algo la golpeaba desde el otro lado, como intentando entrar. No dormí el resto de la noche, esperando que apareciera en mi habitación, pero la puerta al amanecer había desaparecido de nuevo. Esto se repitió durante semanas. A veces la puerta aparecía y no había nadie. A veces escuchaba pasos acercándose. A veces susurraban mi nombre desde detrás de la madera. A veces escuchaba respiraciones cerca de mi oído aunque yo no hubiera entrado al pasillo. Cada vez era peor. La última noche ocurrió lo que terminó de convencerme de mudarme. La puerta apareció, como siempre, a las 3:11 am. Pero esta vez ya estaba abierta por completo. Y esa cosa, la figura larga, estaba a solo unos centímetros del umbral, con su cabeza doblada como un insecto curioso. Podía escuchar un crujido constante, como si sus huesos se movieran solos. No podía moverme. Sentí algo parecido a una corriente eléctrica recorriéndome. La cosa dio un paso dentro de mi cuarto. Su pie era absurdo. Largo, delgado, con dedos estirados como ramas secas. La criatura se dobló hacia mí, como si oliera mi miedo. Por primera vez habló. ¿Sabes quién te abre la puerta cada noche? Su voz sonaba como un eco dentro de mi cabeza, no fuera. Retrocedí tanto que choqué contra la pared. La criatura estiró una mano larguísima hacia mi rostro. No dejes de dormir. Cuando duermes, puedo construir más pasillos. Ahí fue cuando entendí. No era un pasillo que aparecía porque yo lo veía. Era un pasillo que se estaba construyendo desde mi mente hacia mi realidad. Algo lo estaba usando como puente. La criatura estiró los dedos hasta tocarme la frente. Y en ese instante escuché cientos de voces detrás de la puerta diciendo al unísono: «Abre. Abre. Abre». Logré correr hacia el interruptor y prender la luz. En cuanto lo hice, la criatura se desvaneció como humo oscuro, y la puerta desapareció. Salí del departamento a las 3:19 am con lo que tenía puesto y nunca regresé. Un mes después, el edificio fue demolido por daños estructurales. Lo raro es que el arquitecto que revisó el lugar dijo una frase que me heló la sangre. Es curioso, y había pasillos en lugares donde no deberían existir. Como si alguien los hubiera añadido después. Yo no los añadí. Pero sé perfectamente quién quería hacerlo.
La gente no cree esta historia a pesar de que mis padres estuvieron presentes y confirman lo que vivimos. Cuando yo era niña, de unos 5 o 6 años, vivíamos en una bodega atrás del negocio de mis papás. Esa bodega medía unos 20 m por 5 m, tenía techo de lámina y, para que no pasáramos frío, mi papá mandó a poner un techo de plafón adentro en lo que era la recámara. Cabe mencionar que donde vivíamos hacía muchísimo frío en invierno, llegando a temperaturas bajo cero en ocasiones, por lo que era común que los tres durmiéramos juntos en la misma cama para mantenernos calientes. En una ocasión, eran exactamente las 3:33 am según la hora que marcaba la videocasetera, y empezamos a oír un ruido muy extraño que nos despertó a los tres, pero nos mantuvimos en silencio e inmóviles, en mi caso para tratar de adivinar qué era lo que hacía tanto escándalo. Era como si algo o alguien pasara corriendo entre el plafón y la lámina rozando la lámina con un palo. Se oía cómo iba y venía de extremo a extremo de la bodega, el detalle era que el plafón solo estaba en una sección pequeña que era la que usábamos para dormir. Pasaron varios minutos, quizás unos 5, hasta que yo en mi inocencia pregunté en voz baja: papi, ¿oyes eso? Y mi papá me hizo SSSHH y mi mamá de pronto jaló aire como si llevara horas aguantando la respiración. Entonces el ruido se detuvo. Mi papá se levantó rapidísimo a prender la luz y ver a mi mamá, una mujer morena oscura con el semblante más pálido que nunca, hasta las venas se le veían, y ella nos dijo que se le subió el muerto y no había podido hablar ni moverse hasta que yo hablé. De inmediato mi papá fue a buscar una lámpara para buscar qué ocasionó el ruido, incluso salió al patio a ver si de casualidad era un gato o rata con algo atorado en la cola corriendo por el techo, pero desde fuera nos gritó: no hay nada. En ese momento el ruido comenzó otra vez y todos lo escuchamos. Yo volteé a ver a mi mamá y ella estaba acostada con los ojos abiertos sin parpadear, como en trance o algo, y no me respondía ni se movía. Mi papá buscó una escalera y subió al techo para buscar qué hacía el ruido, pero estaba completamente vacío, ni un animal u objeto que con el viento se pudiera estar moviendo de un lado al otro. Entonces él regresó adentro donde me vio muy asustada tratando de hacer que mi mamá me respondiera, se hincó y puso a rezar, mientras el ruido continuaba de un lado a otro de la bodega, pero cada vez más rápido y más fuerte. Sin saber por qué, me le uní con la única oración que a esa edad me sabía, el ángel de mi guarda, y en ese momento el ruido se detuvo, mi mamá se incorporó llorando desconsolada y con una cara de terror que me daba más miedo que el mismo ruido. Vimos la hora, eran las 2:17 am, según la videograbadora. En ese momento decidimos salir de ahí y nos fuimos a dormir a la parte trasera de la camioneta del negocio. Al día siguiente, llamamos a un sacerdote para que bendijera la bodega y toda la propiedad, pero varias cosas extrañas siguieron pasando a lo largo de algunos años más. Nadie nos creyó, ni siquiera nuestros familiares, pues decían que seguramente no buscamos bien o era alguien tratando de entrar a robar o que estábamos alucinando por la hora. En una ocasión mi hermano y yo vimos una película de terror y en una escena aparece un piano tocando solo. Lo más curioso es que nosotros teníamos un piano de juguete de unos sobrinos y que curiosamente estaba en nuestro cuarto. Antes de dormir y después de ver esta película comenzamos a hablar de que qué pasaría si el piano empezara a tocar solo. En cuanto terminamos de decir eso, el piano tocó unas cuantas teclas, a lo que nosotros bromeando nos sorprendimos, pues pensamos que alguna tecla se había presionado sola de lo viejo que era el piano. Después se empezó a tocar una melodía. En ese momento se nos bajó la sangre a los pies. Yo usé el viejo refrán patitas para que las quiero, y empecé a correr, mirar atrás y a lo lejos vi a mi hermano de rodillas orando. En cuanto dejó de tocar lo tiramos a la calle y nunca más lo volvemos a ver. Fue algo realmente increíble y nadie nos creyó. Hola mi gente. ¿Cómo están? Como siempre trayéndoles la pura calidad. Akeshi Ekireki. Nuevos. Recuerden siempre apoyar al video y apoyar a mi amigo Ekireki en su canal de YouTube, que me ayudó en la elaboración del video. Desde aquí le mando un abrazo muy fuerte y mucho éxito en su propio proyecto. Los veo luego, se cuidan mucho.